Soy el doctor Alejandro Morales. La pérdida de deseo después de los 60 no es normal, y en este video voy a demostrarlo. ¿Sabías que existe un secreto tan antiguo como la humanidad misma, pero tan olvidado por la medicina moderna, que podría devolverle el deseo a tu vida después de los 60 sin una sola pastilla? Si eres un hombre que alguna vez tuvo pasión, energía y ganas de vivir intensamente, pero que hoy siente que algo se apagó dentro de ti, este video puede cambiar tu historia, porque lo que voy a compartir contigo no lo encontrarás en un consultorio convencional ni en un anuncio de televisión. Es algo poco conocido por la mayoría. Me llamo Dr. Alejandro Morales y llevo más de 17 años ayudando a hombres como tú a recuperar lo que creían perdido para siempre: su vitalidad, su confianza y su deseo sexual. He visto a cientos de pacientes llegar a mi consultorio con la misma mirada apagada, con la misma frustración silenciosa. Hombres que fueron fuertes, decididos, llenos de vida, pero que un día despertaron sintiéndose como sombras de sí mismos. Y lo peor de todo, sintiéndose solos. Porque este es un tema del que nadie habla abiertamente. Un tema que se esconde detrás de sonrisas forzadas y excusas como «es normal a esta edad». Pero déjame decirte algo con toda la autoridad que me dan mis años de experiencia. No es normal, y sobre todo, no es irreversible. Tal vez te reconozcas en esta situación. Hace unos años, tu pareja te miraba de cierta manera y tú respondías sin pensarlo. Era algo natural, algo que fluía. Pero ahora, cuando esa mirada aparece, sientes una mezcla de nostalgia y frustración. Porque tu mente dice sí, pero tu cuerpo parece haberse desconectado, o quizás ya ni siquiera hay esa mirada, quizás la distancia creció tanto que ahora viven como compañeros de casa, no como amantes, y aunque nadie lo diga en voz alta, ambos sienten ese vacío. ¿Te has preguntado, ¿dónde quedó ese hombre que era yo? Y lo más doloroso, has empezado a creer que esa versión de ti ya no existe, que la edad simplemente te la arrebató y que ahora solo queda resignarse. Hoy voy a demostrarte que todo eso es mentira. La pérdida del deseo sexual después de los 60 no es una sentencia de vida, no es el final del camino. Es simplemente el resultado de un conocimiento perdido, de un secreto que nuestros abuelos conocían, pero que la medicina moderna enterró bajo montañas de pastillas azules y tratamientos químicos. Este secreto no requiere recetas médicas, no tiene efectos secundarios, no cuesta una fortuna y, lo más importante, funciona con tu cuerpo, no contra él. En los próximos 30 minutos te voy a revelar por qué tu cuerpo dejó de responder. Y no es solo cosa de la edad. La raíz oculta del problema que ningún médico te ha explicado correctamente. El método ancestral de 3 pasos que ha devuelto el deseo a miles de hombres en todo el mundo. La historia real de Fernando, un hombre de 67 años que estaba al borde del divorcio, y cómo este secreto salvó su matrimonio en menos de 90 días. Antes de continuar, quiero que sepas algo. No soy uno de esos gurús de internet que prometen milagros sin fundamento. Soy médico. He estudiado fisiología, endocrinología y medicina preventiva durante décadas, pero también soy humano. He escuchado el dolor en la voz de mis pacientes. He visto lágrimas de frustración, de vergüenza, de desesperanza. Y he sentido la responsabilidad de buscar soluciones reales, no solo recetas rápidas que enmascaran síntomas. Por eso, investigué más allá de lo que me enseñaron en la universidad. Estudié medicina tradicional, prácticas ancestrales, investigaciones olvidadas, y descubrí algo sorprendente. Nuestros antepasados tenían razón. Ellos sabían algo que nosotros olvidamos en nuestra obsesión por la modernidad, que el deseo sexual no es solo química, es energía vital, es flujo, es conexión entre cuerpo, mente y espíritu, y cuando ese flujo se bloquea, ninguna pastilla del mundo puede restaurarlo de verdad. Déjame explicarte algo que cambiará tu forma de entender tu propio cuerpo. Tu deseo sexual no desaparece porque ya estás viejo. Desaparece porque tu cuerpo entró en un estado que yo llamo modo de supervivencia silencioso. Imagina que tu cuerpo es como una casa con electricidad. Cuando todo funciona bien, la energía fluye a todos los cuartos. Tu corazón late fuerte, tu mente está clara, tus músculos responden. Y sí, tu libido está encendida. Pero cuando el sistema eléctrico empieza a fallar, el cuerpo hace algo muy inteligente. Apaga primero las luces de los cuartos que considera menos esenciales. Y adivina,
¿Cuál es uno de los primeros cuartos en quedarse a oscuras? Tu libido. No porque tu cuerpo te esté traicionando, sino porque está priorizando funciones que considera más vitales para tu supervivencia inmediata. Mantener tu corazón latiendo, tu cerebro funcionando, tus pulmones respirando. El deseo sexual desde el punto de vista biológico es un lujo que tu cuerpo solo puede permitirse cuando todo lo demás está funcionando bien. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? No es tu edad, no es tu testosterona, no es tu próstata. El verdadero problema es que tu cuerpo perdió la capacidad de generar y circular la energía vital que necesita para encender todas sus funciones, incluyendo tu deseo sexual. Y aquí viene la parte que la medicina convencional no te cuenta. Existe una forma de restaurar ese flujo de energía. Una forma tan antigua que aparece en textos médicos de hace miles de años. Una forma tan poderosa que cuando la aplicas correctamente, tu cuerpo vuelve a encenderse desde adentro. No es magia. Es fisiología pura, pero funciona de una manera que las pastillas jamás podrán imitar. Bueno, voy a contarte la historia de Fernando, un hombre de 67 años que llegó a mi consultorio con la mirada más triste que he visto en años. Su esposa acababa de decirle que ya no lo reconocía, que sentía que había perdido al hombre del que se enamoró. Y Fernando, con lágrimas en los ojos, me confesó: «Doctor, yo también lo extraño. No sé dónde quedó ese hombre». Lo que sucedió después cambió su vida, y puede cambiar la tuya también. Pero antes de revelarte su historia completa, necesito que entiendas exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo cuando el deseo desaparece. Porque solo cuando comprendas la raíz del problema, podrás aplicar la solución correcta. Si hasta ahora este video está resonando contigo, si sientes que finalmente alguien está hablando tu idioma, dame un me gusta ahora mismo y suscríbete a Vitalidad Dorada porque este canal existe para ti, para el hombre que no se rinde, que busca soluciones reales y que está dispuesto a recuperar lo que es suyo por derecho. Déjame contarte la historia de Fernando. Fernando tiene 67 años. Es ingeniero retirado, padre de 3 hijos ya adultos, abuelo de 5 nietos, un hombre que construyó su vida con esfuerzo, que siempre fue el pilar de su familia. Cuando entró a mi consultorio por primera vez hace 2 años, venía con su esposa, María, y había algo en el ambiente que me hizo saber que esta no era una consulta médica ordinaria. María se sentó en la silla con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana. Fernando mantenía la vista en el piso. El silencio entre ellos era tan denso que podía sentirse. «Doctor», me dijo Fernando después de un largo suspiro, «ya no sé qué hacer. Hace más de 3 años que las cosas no funcionan. Y no es solo lo físico, es que ya ni siquiera siento ganas. Es como si algo dentro de mí se hubiera apagado». María intervino, y su voz tenía ese tono que solo años de frustración acumulada pueden producir. «Doctor, yo entiendo que la edad cambia las cosas. De verdad lo entiendo. Pero es que ya ni siquiera me mira como antes. Ya no hay caricias, ya no hay cercanía. Vivimos en la misma casa, pero es como si fuéramos extraños». Fernando apretó los puños. «No es que no quiera, María. Es que no puedo. Y cada vez que lo intento y fallo, me siento peor. Prefiero no intentarlo para no sentir esa humillación otra vez. Si esta conversación te suena familiar, quiero que sepas algo. No estás solo. Cada semana recibo en mi consultorio a hombres como Fernando, hombres exitosos, responsables, que dieron todo por sus familias, pero que ahora se sienten incompletos, avergonzados, invisibles. Y lo más doloroso es que la mayoría ha intentado buscar ayuda. Fernando ya había ido con 3 médicos diferentes antes de llegar conmigo. Todos le dijeron variaciones de lo mismo. Es normal a su edad. Aquí tiene una receta de medicamentos. Puede probar con terapia hormonal, pero no le garantizo resultados. Probó las pastillas. Funcionaron 2 o 3 veces, pero los efectos secundarios fueron terribles. Dolores de cabeza intensos, mareos, la sensación de que su corazón iba a explotar. Y además algo en su interior se rebeló contra la idea de depender de una pastilla para sentirse hombre. Intentó suplementos de testosterona. Nada cambió. De hecho, se sintió más irritable, más ansioso, y con cada intento fallido, la distancia con María crecía más. Entonces le hice a Fernando una pregunta que ningún otro médico le había hecho. «Fernando, cuéntame sobre tu energía en general. ¿Cómo te sientes cuando te levantas en las mañanas?» Él me miró confundido. «¿Mi energía? Pues cansado, doctor. Siempre cansado. Aunque duerma 8 horas, despierto como si no hubiera dormido nada.
¿Y durante el día? Me cuesta concentrarme. A veces estoy en medio de una conversación y es como si mi mente se desconectara. Y por las tardes, doctor, lo único que quiero es sentarme en el sillón y no moverme. Ahí estaba, la clave que todos los demás habían ignorado. Le expliqué a Fernando algo que cambió completamente su perspectiva. Fernando, tu problema no empieza en tu zona sexual, empieza mucho antes. Tu cuerpo entró en lo que llamamos un estado de agotamiento energético crónico. Y aquí es donde quiero que me pongas mucha atención, porque esto aplica para ti también. Tu cuerpo funciona con algo que en medicina tradicional china se llama qi, o energía vital, y que en medicina occidental conocemos como flujo metabólico y circulatorio óptimo. Imagina que tu cuerpo es como un río. Cuando el agua fluye libremente, todo el ecosistema está vivo. Hay peces, plantas, vida. Pero cuando el río se estanca, cuando el agua deja de moverse, todo empieza a morir. Lo mismo pasa en tu cuerpo. Cuando la energía fluye correctamente, tu sangre circula con fuerza a todos los órganos. Tus hormonas se producen y se regulan naturalmente. Tu sistema nervioso está equilibrado, tu libido está activa. Pero cuando ese flujo se bloquea o se debilita, la sangre no llega con suficiente fuerza a tus órganos sexuales, tus glándulas dejan de producir hormonas en las cantidades correctas, tu sistema nervioso entra en modo estrés crónico, tu deseo sexual es lo primero que desaparece. Le pregunté a Fernando sobre su estilo de vida de los últimos años. ¿Haces ejercicio? Casi nada, doctor. Camino un poco, pero me canso rápido. ¿Cómo es tu respiración? ¿Mi respiración? Pues normal, supongo, aunque a veces siento que no puedo respirar profundo. ¿Comes bien? Más o menos, lo típico. Muchas veces como rápido, viendo televisión. ¿Duermes bien? Me cuesta dormir, me despierto varias veces en la noche. Fernando no lo sabía, pero me acababa de describir el perfil perfecto de un hombre con bloqueo energético total. Le mostré un diagrama simple en mi computadora. Mira, Fernando, tu cuerpo es como una casa con tuberías. Si las tuberías están limpias y el agua tiene presión, el agua llega a todas las habitaciones, cocina, baños, jardín. Pero si las tuberías se llenan de sarro, si la presión baja, ¿qué pasa? Fernando entendió inmediatamente. El agua ya no llega a todas partes. Exacto. Y tu cuerpo hace algo muy inteligente. Prioriza. Manda el agua primero a donde es más necesaria para sobrevivir. Tu corazón, tu cerebro, tus pulmones. ¿Y tu libido? Esa queda al final de la lista. No es que tu cuerpo esté roto, Fernando. Es que está en modo ahorro de energía. Y hasta que no restauremos el flujo completo, tu deseo sexual no va a volver. María, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia Dalari adelante. Doctor. ¿Está diciendo que sí hay solución? No solo hay solución, le respondí, sino que la solución es más simple de lo que imaginan. No requiere pastillas, no requiere cirugías. Requiere reactivar el sistema que su cuerpo ya tiene, pero que está dormido. Fernando me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Y cómo se hace eso, doctor? Con un método que tiene más de 3.000 años de antigüedad, pero que la ciencia moderna ha validado completamente. Un método que se basa en 3 pilares fundamentales que vamos a trabajar juntos. Le expliqué a Fernando que íbamos a trabajar en 3 áreas específicas. Primero, desbloquear los canales energéticos de su cuerpo para que la sangre y la energía vital volvieran a fluir correctamente. Segundo, reactivar su producción hormonal natural, no con químicos, sino enseñándole a su cuerpo a volver a fabricar lo que necesita. Tercero, reconectar su mente con su cuerpo, porque el deseo sexual no es solo físico, es también mental y emocional. ¿Cuánto tiempo toma?, preguntó María. Si Fernando se compromete, en 30 días va a notar los primeros cambios. En 90 días, su vida puede ser completamente diferente. Fernando respiró profundo. Por primera vez en años, había un brillo diferente en sus ojos. Doctor, me dijo, estoy dispuesto a intentarlo. Ya no tengo nada que perder. Lo que sucedió después con Fernando superó todas mis expectativas, pero también confirmó algo que he visto una y otra vez en mi práctica. Tu cuerpo quiere sanar. Solo necesita que le des las herramientas correctas. A continuación, voy a revelarte el primer paso del método, la técnica ancestral que desbloquea tu flujo energético en solo 10 minutos al día, y que fue exactamente lo que transformó la vida de Fernando en las primeras 2 semanas. Es algo tan simple que te preguntarás por qué nadie te lo había dicho antes.
Si la historia de Fernando te está tocando el corazón, si ves tu propia historia reflejada en la suya, déjame un comentario diciendo, yo también quiero recuperar mi vitalidad, y no olvides suscribirte a Vitalidad Dorada, porque en este canal no hay secretos, solo soluciones reales para hombres reales. Llegó el momento de la verdad. Voy a revelarte el primer paso del método que cambió la vida de Fernando y que ha transformado a cientos de mis pacientes en los últimos años. Pero antes, quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo se quedó atascado? Como si estuvieras viviendo en cámara lenta, como si una niebla constante te impidiera sentirte completamente vivo. Esa sensación no es imaginaria. Es tu cuerpo pidiéndote a gritos que restaures el flujo. El primer paso del método se llama el despertar del fuego interno. Y no es un nombre místico sin fundamento. Es una descripción exacta de lo que vas a lograr. Reactivar el flujo de energía vital que mantiene tu cuerpo encendido, alerta y sí, con deseo sexual. Este paso se basa en una práctica ancestral que se usaba en la antigua China, India y hasta en culturas mediterráneas. La respiración consciente combinada con movimiento energético dirigido. La ciencia moderna lo ha validado completamente. Estudios recientes han demostrado que técnicas específicas de respiración pueden aumentar el flujo sanguíneo significativamente, activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que te relaja y te prepara para la intimidad, incrementar naturalmente la producción de óxido nítrico, el mismo compuesto que las pastillas azules intentan imitar químicamente, y reducir considerablemente el cortisol, la hormona del estrés que literalmente bloquea tu libido. Esto es exactamente lo que le enseñé a Fernando en su primera semana, y lo que tú puedes empezar a hacer hoy mismo. Se llama respiración del dragón o respiración vital profunda. Toma solo 10 minutos al día. Idealmente por la mañana, pero puedes hacerlo en cualquier momento. Primero, la preparación. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar de pie o sentado cómodamente. Cierra los ojos. Coloca una mano sobre tu abdomen, justo debajo del ombligo. Este punto se llama en medicina tradicional china el Dantian, o mar de energía. Es el centro energético más importante de tu cuerpo, y la mayoría de los hombres modernos lo tienen completamente bloqueado. Segundo, la respiración profunda. Ahora vas a respirar de una forma diferente a como has respirado toda tu vida. Para la inhalación, durante 4 segundos, respira profundamente por la nariz, pero no lleves el aire al pecho, llévalo hacia abajo, hacia tu abdomen. Siente cómo tu vientre se expande como un globo. Imagina que estás llenando un recipiente desde abajo hacia de arriba. Para la retención durante 4 segundos, sostén el aire. Visualiza cómo ese aire se transforma en energía cálida en tu abdomen. Siente una sensación de calor, de vitalidad concentrándose ahí. Para la exhalación, durante 6 segundos, suelta el aire lentamente por la boca. Imagina que esa energía que generaste en tu abdomen ahora fluye hacia abajo, hacia tu zona pélvica, tus piernas, tus pies, como si estuvieras echando raíces en la tierra. Tercero, la circulación energética. Después de 5 minutos de esta respiración, vas a añadir un movimiento simple. Mientras inhalas, aprieta ligeramente los músculos de tu suelo pélvico, como si quisieras detener el flujo de orina. Mientras exhalas, relaja completamente esos músculos. Este movimiento hace algo extraordinario. Activa directamente la circulación sanguínea en tu zona genital y fortalece músculos que la mayoría de los hombres tienen completamente debilitados. Déjame explicarte qué está pasando en tu cuerpo mientras haces esto. Primero, oxigenación profunda. Cuando respiras superficialmente, como la mayoría de las personas, tu cuerpo entra en un estado de alerta constante. Tu sistema nervioso piensa que estás en peligro, pero cuando respiras profunda y lentamente, le envías a tu cerebro el mensaje opuesto. Todo está bien, puedes relajarte, puedes encender funciones no esenciales como el deseo sexual. Segundo, activación del óxido nítrico. La respiración profunda estimula la producción de óxido nítrico en tu torrente sanguíneo. Esta molécula es responsable de dilatar tus vasos sanguíneos, permitiendo que más sangre llegue a todos tus órganos, incluyendo los sexuales. Es exactamente el mismo mecanismo que las pastillas azules intentan forzar, pero aquí tu cuerpo lo hace naturalmente. Tercero, reducción del cortisol. El cortisol, la hormona del estrés crónico,
es el enemigo número 1 de tu testosterona y tu libido. Esta técnica de respiración puede reducir significativamente los niveles de cortisol después de solo 10 minutos. Cuarto, fortalecimiento del suelo pélvico. Los músculos de tu suelo pélvico son como el motor de tu función sexual. Cuando están débiles, la sangre no se retiene adecuadamente, la sensibilidad disminuye y el control se pierde. Este ejercicio los fortalece de forma natural, mejorando tanto tu capacidad de respuesta como tu resistencia. Cuando Fernando empezó con esta técnica, me confesó que al principio le parecía demasiado simple para funcionar. Doctor, ¿de verdad cree que solo respirar va a cambiar algo?, me preguntó con escepticismo. Le respondí, Fernando, no te pido que creas. Te pido que lo hagas durante 7 días y luego me cuentas. A los 5 días, Fernando me llamó. Doctor, no sé si es mi imaginación, pero esta mañana desperté diferente. Me sentí, no sé cómo explicarlo, más vivo. Y por primera vez en años sentí una sensación que había olvidado. ¿Qué sensación?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Deseo, doctor, sentí deseo. A las 2 semanas, Fernando me envió un mensaje que todavía conservo. Doctor, María y yo nos abrazamos ayer. Solo nos abrazamos. Pero fue diferente. Sentí algo que no sentía hace años. Había calor, había conexión. Y por primera vez en mucho tiempo, yo la busqué, no solo ella a mí. Ahora escúchame bien, porque esto es importante. Este ejercicio no es opcional. No es un complemento que puedes hacer si te sobra tiempo. Este ejercicio es la base de todo. Sin él, los siguientes pasos no funcionarán con la misma efectividad. Comprométete a hacerlo durante 21 días seguidos, solo 10 minutos cada mañana. No importa si al principio no sientes nada dramático. No importa si tu mente te dice que es tonto o inútil. Tu cuerpo está despertando de años de sueño profundo. Dale tiempo. Estas son las señales que indican que el método está funcionando. En la primera semana sentirás más energía durante el día, menos cansancio mental. En la segunda semana, mejoría en la calidad del sueño, sensación de claridad mental. En la tercera semana, primeras sensaciones de despertar sexual, pensamientos espontáneos, reacciones físicas matutinas. En la cuarta semana, aumento notable del deseo, mayor sensibilidad, mejor respuesta física. Fernando experimentó todas estas fases exactamente en ese orden. Pero aquí está la verdad completa. La respiración y el movimiento energético son el primer pilar. Restauran el flujo, despiertan el sistema. Pero para que los cambios sean duraderos, necesitas el segundo paso, el alimento secreto que tus hormonas están rogando que les des. Porque puedes tener todo el flujo energético del mundo, pero si tu cuerpo no tiene los nutrientes correctos para fabricar testosterona, estrógeno balanceado y otras hormonas clave, el despertar será incompleto. A continuación, te voy a revelar el alimento que Fernando incorporó en su dieta y cómo en solo 30 días sus análisis hormonales cambiaron dramáticamente, sin una sola inyección de testosterona. Si ya estás decidido a intentar la respiración del dragón, escribe en los comentarios: inicio hoy. Porque este es el momento de dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en el protagonista de tu recuperación. Suscríbete a Vitalidad Dorada si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún secreto. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó. Ya diste el primer paso. Ya sabes cómo restaurar el flujo de energía en tu cuerpo. Ahora vamos a ir más profundo, porque el deseo sexual no es solo energía, también es química. Y tu cuerpo necesita los ingredientes correctos para fabricar esa química de forma natural. El segundo paso se llama el alimento olvidado de los guerreros. Y sí, tiene ese nombre por una razón histórica fascinante. En la antigua Grecia, los atletas olímpicos consumían un alimento específico antes de las competencias. No solo para tener fuerza física, sino porque sabían que este alimento aumentaba su vigor, su resistencia y sí, su potencia sexual. En las culturas árabes medievales, este mismo alimento era considerado un afrodisíaco sagrado, reservado para momentos de intimidad. Y en estudios científicos modernos, este alimento ha demostrado beneficios significativos para la salud masculina. Puede ayudar a mejorar los niveles de testosterona libre en hombres mayores de 50, mejorar la circulación sanguínea, reducir la inflamación crónica, que es uno de los mayores enemigos de tu libido, y mejorar la producción de esperma en calidad y cantidad. ¿De qué alimento estoy hablando?
semillas de calabaza crudas y sin sal. Sé lo que estás pensando. ¿En serio, doctor? ¿Semillas de calabaza, eso es todo? Y te entiendo, suena demasiado simple, pero déjame explicarte la ciencia detrás de esto. Porque es extraordinaria. Las semillas de calabaza son uno de los alimentos más ricos en zinc que existen en la naturaleza, y el zinc es absolutamente crítico para tu producción de testosterona. Piensa en el zinc como el combustible que tus testículos necesitan para fabricar hormonas sexuales masculinas. Sin zinc suficiente, tu fábrica hormonal simplemente se apaga. Pero eso no es todo. Las semillas de calabaza también contienen, primero, magnesio. Es un mineral que relaja tus vasos sanguíneos y mejora el flujo hacia tu zona genital. Es como abrir las compuertas para que la sangre llegue donde tiene que llegar. Segundo, omega 3 y omega 6 en balance perfecto. Estos ácidos grasos son los constructores de tus hormonas. Sin ellos, tu cuerpo literalmente no puede ensamblar moléculas de testosterona. Tercero, L-arginina. Es un aminoácido que tu cuerpo convierte en óxido nítrico. ¿Recuerdas el óxido nítrico del capítulo anterior? Este es el mismo compuesto que las pastillas azules intentan estimular artificialmente. Cuarto, fitosteroles. Son compuestos vegetales que protegen tu próstata y reducen la inflamación. Dos factores clave que muchas veces bloquean la función sexual en hombres mayores. Cuando le expliqué esto a Fernando, él inmediatamente preguntó: ¿cuántas debo comer, doctor? Un puñado al día, aproximadamente 30 gramos, que son como 2 cucharadas soperas. Las puedes comer solas, las puedes agregar a un licuado o las puedes mezclar con yogur natural. Pero hay 2 reglas importantes, le advertí. Primera regla, deben ser crudas y sin sal. Las semillas tostadas o saladas pierden gran parte de sus nutrientes esenciales. Segunda regla, consúmelas en la mañana junto con tu rutina de respiración. Así tu cuerpo tiene todo el día para absorber y utilizar esos nutrientes. Fernando comenzó a hacerlo religiosamente. Cada mañana, después de su respiración del dragón, comía su puñado de semillas con un poco de miel natural. A las 3 semanas, hicimos análisis de sangre. Sus niveles hormonales habían mejorado significativamente. Una mejora impresionante sin una sola inyección, sin una sola pastilla. Pero lo más importante, Fernando ya no solo tenía mejores números en papel, se sentía diferente. Doctor, mi esposa me dijo ayer que volvió a ver esa mirada en mis ojos. Y lo más increíble es que yo también la sentí. Por primera vez en años, la vi a ella y sentí ese impulso, esa necesidad de acercarme. Aunque las semillas de calabaza son el pilar, también le recomendé a Fernando algunos alimentos complementarios, ostiones, una vez por semana, porque son altísimos en zinc, aguacate diariamente, por sus grasas saludables para producción hormonal, chocolate oscuro de 85% de cacao, porque aumenta dopamina, la hormona del deseo, granada, porque mejora circulación y protege el corazón, ajo crudo, porque limpia arterias y mejora flujo sanguíneo, un diente diario, puedes picarlo en ensaladas, pero el secreto real estaba en las semillas de calabaza. Esas eran innegociables. Ahora, con tu energía fluyendo, que es el primer paso, y tu cuerpo produciendo las hormonas correctas, que es el segundo paso, llegamos al paso final. Y este es el que muchos médicos ignoran completamente, porque no se puede medir en un análisis de sangre. Pero sin este paso, todo lo demás es incompleto. El tercer paso se llama la reconexión mente-cuerpo. Porque aquí está una verdad que nadie te dice. El órgano sexual más poderoso que tienes no está entre tus piernas, está entre tus orejas. Tu cerebro es el director de orquesta de tu deseo sexual, y si tu mente está desconectada, bloqueada por años de frustración, vergüenza o estrés, no importa cuánta testosterona tengas o cuánto fluya tu sangre, tu cuerpo no va a responder. Fernando me confesó algo en una de nuestras sesiones que me partió el corazón. Doctor, ¿sabe qué es lo peor? Que cuando María me mira con cariño, cuando me busca, mi primer pensamiento ya no es ¡qué bueno! Mi primer pensamiento es ¡ay no! ¿Y si fallo otra vez? He fallado tantas veces que ahora mi cuerpo se tensa automáticamente. Es como si mi mente le dijera a mi cuerpo, ni lo intentes, ya sabes cómo va a terminar. Este es el problema que millones de hombres enfrentan y que ninguna pastilla puede resolver: el trauma del fracaso repetido. Cada vez que intentaste y no pudiste, tu cerebro guardó esa memoria, y ahora, cada vez que surge una situación íntima,
Tu cerebro automáticamente activa el modo protección y literalmente bloquea tu respuesta sexual para evitarte la humillación. Es un círculo vicioso devastador, pero hay una forma de romperlo. Le enseñé a Fernando una técnica que uso con todos mis pacientes y que tiene sus raíces en terapia sexual moderna, combinada con meditación ancestral. Se llama el reencuentro silencioso y funciona así. Primera parte, solo, contigo mismo durante 5 minutos diarios. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos. Vas a hacer un ejercicio de visualización muy específico. Recuerda un momento de tu vida en el que te sentiste poderoso, vital, sexualmente confiado. Puede ser de hace 20, 30 o 40 años. No importa, solo recuérdalo con detalle. ¿Cómo se sentía tu cuerpo? ¿Cómo era tu energía? ¿Qué confianza tenías? Ahora respira profundamente y repite mentalmente: ese hombre sigue aquí. Solo estaba dormido, pero está despertando. Haz esto todos los días durante 5 minutos. Está reprogramando literalmente las rutas neuronales de tu cerebro, reemplazando el miedo al fracaso con la memoria de tu potencia. Segunda parte, con tu pareja. Esta parte es crítica y fue la que transformó completamente la relación de Fernando y María. Le pedí a Fernando que tuviera una conversación honesta con María, que le dijera: amor, estoy trabajando en recuperarme, pero necesito que durante las próximas semanas no haya presión. Quiero que volvamos a conectar físicamente, pero sin expectativas. Solo caricias, abrazos, cercanía, sin necesidad de que llegue a nada más. Esto hace algo revolucionario. Elimina la presión del desempeño, y cuando eliminas esa presión, tu sistema nervioso se relaja. Tu cuerpo deja de estar en modo defensa, y naturalmente, sin forzarlo, el deseo comienza a fluir otra vez. Fernando y María comenzaron a abrazarse en las noches, a acariciarse sin expectativas, a volver a besarse, algo que no hacían hace años. Y después de 2 semanas de este reencuentro sin presión, sucedió lo que tenía que suceder. Una noche, naturalmente, sin planearlo, el cuerpo de Fernando respondió. Y esta vez, sin pastillas, sin forzar nada, fue diferente. Me llamó al día siguiente con la voz quebrada de emoción. Doctor, funcionó. No solo físicamente. Fue como volver a ser yo. María lloró. Yo lloré. No fue solo sexo. Fue recuperar algo que creíamos perdido para siempre. Entonces, recapitulemos el método completo. Paso 1. El despertar del fuego interno. 10 minutos diarios de respiración del dragón para restaurar tu flujo energético. Paso 2. El alimento olvidado. 30 gramos de semillas de calabaza crudas cada mañana para nutrir tu producción hormonal. Paso 3. La reconexión mente-cuerpo. 5 minutos de visualización más cercanía sin presión con tu pareja. 3 pasos, simples, naturales, poderosos. Voy a compartir contigo los resultados finales de Fernando, las lecciones más importantes que aprendí en mis 17 años, ayudando a hombres como tú, y tu plan de acción exacto para comenzar hoy mismo. Si este método está resonando en tu corazón, dame un me gusta ahora. Y suscríbete a Vitalidad Dorada, porque este es solo el principio de tu transformación. Han pasado 2 años desde que Fernando entró por primera vez a mi consultorio con la mirada apagada y el corazón roto. Hace 3 meses, recibí una fotografía suya por WhatsApp. Estaba en la playa abrazando a María, ambos sonriendo, y en el mensaje decía algo que nunca voy a olvidar. Doctor, gracias por devolverme la vida. No solo recuperé mi deseo, recuperé mi matrimonio, mi confianza, mi alegría de vivir. A los 69 años, me siento mejor que a los 50, y todo empezó el día que dejé de resignarme. Déjame decirte algo con toda la honestidad de mi corazón. En mis 17 años como médico especializado en salud masculina, he visto 2 tipos de hombres: los que se resignan, los que aceptan que así son las cosas y viven el resto de sus días como espectadores de su propia existencia, y los que deciden pelear, los que dicen, no, esto no termina aquí. La diferencia entre estos 2 tipos de hombres no es la edad, no es la genética, no es la suerte. La diferencia es la decisión. La decisión de creer que todavía mereces sentirte vivo, que todavía mereces intimidad, pasión, conexión, que tu cuerpo todavía tiene la capacidad de sorprenderte. Muchos quieren hacerte creer que la solución está en una pastilla. La medicina convencional quiere que creas que todo es cuestión de edad. Pero la verdad real que he visto con mis propios ojos en cientos de pacientes es esta. Tu cuerpo nunca dejó de tener la capacidad.
Solo necesitaba que le recordaras cómo usarla. No necesitas químicos para sentirte hombre. No necesitas inyecciones para tener deseo. No necesitas tratamientos costosos para recuperar tu vitalidad. Necesitas 3 cosas simples. Primero, restaurar el flujo con la respiración del dragón. Segundo, nutrir tu química natural con los alimentos correctos. Tercero, sanar tu mente reconectando sin miedo. Eso es todo. Nada más, nada menos. Entonces, aquí está tu plan de acción completo para los próximos 90 días. Semanas 1 a 3, la fundación. Cada mañana al despertar, 10 minutos de respiración del dragón. 4 segundos inhalando profundamente hacia el abdomen, 4 segundos reteniendo, 6 segundos exhalando lentamente. Incluye la contracción del suelo pélvico en los últimos 5 minutos. Inmediatamente después, 30 gramos de semillas de calabaza crudas, sin sal. Puedes mezclarlas con yogur natural, miel o comerlas solas. Durante el día, camina al menos 20 minutos para mejorar circulación. Bebe 2 litros de agua porque tu sangre necesita fluidez. Reduce azúcar refinada y alimentos procesados, porque bloquean tu producción hormonal. Antes de dormir, 5 minutos de visualización. Recuerda momentos de vitalidad y repite mentalmente: ese hombre sigue aquí, está despertando. Resultados esperados. Más energía durante el día, mejor sueño, primeras señales de despertar sexual. Semanas 4 a 8, la reconexión. Continúa todo lo anterior y añade: con tu pareja o contigo mismo si estás solo, elimina la presión del rendimiento. Enfócate en cercanía física sin expectativas. Abrazos largos, caricias, besos. Comunica abiertamente: estoy trabajando en recuperarme, necesito tiempo y paciencia. Añade estos alimentos a tu dieta: aguacate diariamente, granada 3 veces por semana, chocolate oscuro de 85% de cacao, un cuadrito diario, ajo crudo, un diente diario, puedes picarlo en ensaladas. Resultados esperados: respuestas físicas matutinas más frecuentes, pensamientos de deseo espontáneos, mayor sensibilidad, primera respuesta completa. Semanas 9 a 12, la consolidación. Continúa la rutina completa y observa. Tu cuerpo ya habrá establecido nuevos patrones. Tu sistema hormonal estará funcionando óptimamente. Tu mente habrá reemplazado el miedo con confianza. Resultados esperados: deseo sexual consistente, respuestas físicas normales y naturales, energía sostenida, conexión profunda con tu pareja, confianza renovada. Antes de que te lances, déjame advertirte sobre los errores más comunes que veo. Primer error: querer resultados inmediatos. Tu cuerpo estuvo años en modo apagado. No va a despertar en 3 días. Dale tiempo. Los primeros cambios reales aparecen en la semana 2 o 3. Segundo error: hacer el método a medias. Si haces la respiración pero no cambias tu alimentación, o si comes bien pero no trabajas tu mente, los resultados serán limitados. Los 3 pasos trabajan juntos. Tercer error: abandonar ante el primer obstáculo. Habrá días donde no sientas nada, es normal, tu cuerpo está recalibrándose, no abandones. Cuarto error: mantener el problema en secreto. Si tienes pareja, involúcrala. La intimidad se construye entre 2. La transparencia y la paciencia mutua son clave. Ahora quiero hablarte directamente a ti que estás viendo este video hasta el final. Sé que llegaste aquí porque algo dentro de ti se negó a rendirse. Tal vez llevas años sintiéndote invisible. Tal vez has probado 1000 cosas sin éxito. Tal vez tu relación está colgando de un hilo. Tal vez incluso has pensado que ya no vale la pena intentarlo. Pero aquí estás. Y eso significa algo profundo. Significa que todavía hay fuego dentro de ti. Y ese fuego, por pequeño que sea ahora, puede volver a convertirse en una llama poderosa. No te estoy prometiendo magia. Te estoy ofreciendo ciencia. Te estoy ofreciendo un método probado. Te estoy ofreciendo la misma esperanza que le di a Fernando, a Roberto, a Miguel, a cientos de hombres que estaban exactamente donde tú estás ahora. Y todos ellos, absolutamente todos, me han dicho lo mismo después. Ojalá hubiera empezado antes. No dejes que pase otro año, otro mes, otra semana. Empieza hoy. Si este video tocó tu corazón, si sentiste que finalmente alguien te entiende, si hay una chispa de esperanza encendiéndose dentro de ti ahora mismo, dale me gusta a este video. No por mí, sino como un compromiso contigo mismo, como una declaración. Yo también merezco recuperar mi vitalidad.
Suscríbete a Vitalidad Dorada y activa la campanita, porque este canal existe para ti, para darte las herramientas que la medicina convencional no te da, para recordarte que tu edad no define tu potencial. Deja un comentario diciéndome, empiezo hoy, o este es mi día 1, porque cuando lo escribes, se vuelve real, y además estaré leyendo cada comentario y responderé tus dudas. Comparte este video con algún amigo que sabes que lo necesita. A veces, el mayor acto de amistad es compartir esperanza. Fernando me dijo algo hace unos meses que se me quedó grabado. Doctor, durante años pensé que había perdido mi masculinidad, pero ahora entiendo que nunca la perdí, solo estaba dormida, y usted me enseñó a despertarla. Tú tampoco has perdido nada, solo está dormido, y hoy con este video te di las llaves para despertarlo. El resto depende de ti, porque puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no actúas, nada cambiará. La pregunta es, ¿vas a ser el hombre que se resigna o el hombre que decide recuperar su vida? Soy el doctor Alejandro Morales, y esto ha sido Vitalidad Dorada, un espacio donde la ciencia y la esperanza se encuentran, donde los hombres maduros recuperan su fuerza, donde la edad es solo un número y la vitalidad una elección. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nunca es tarde para volver a sentirte vivo.